Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues continuamos en el Congreso con la sesión de comunicaciones y la primera la inicia Juana Gómez Pérez y su comunicación se titula Muerte, Infancia y Educación, propuesta de material didáctico. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juana Gómez, soy profesora de didáctica de la expresión plástica en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. El tema de mi comunicación lo he titulado Muerte, Infancia y Educación, propuesta de material didáctico y está dentro del tema de debate Artes plásticas como estrategia para la intervención. El tema de la muerte se encuentra prácticamente apartado de la educación. En esta comunicación presentamos el material didáctico diseñado para abordarlo a partir de la educación artística y contribuir a la normalización de su presencia en la vida. Por ello, dibujamos un material, un mandala, que tras su coloreado, recortado y doblado se transformará en una mariposa de papel que lleva en su interior un dibujo alusivo a nuestra primera experiencia con la muerte. La propuesta nos permitirá introducir en el currículum este tema radical y es apto para los distintos niveles educativos, como actividad recreativa en el tiempo libre o como propuesta interdisciplinar, ya que se encuentran implicadas varias áreas de conocimiento, como por ejemplo música, literatura o conocimiento del medio. El interés de la propuesta radica en ofrecer un recurso aplicable en el ámbito socioeducativo y terapéutico. Por otra parte, con este material hemos querido homenajear a García Lorca con motivo del 75 aniversario de su muerte. Al abordar estos temas con los niños, la mariposa se nos presenta como un recurso didáctico muy válido y cito a Haupt. Cuando hablo con niños muy pequeños y me preguntan qué es morir, les digo, morir es como cuando un capullo se abre y el gusanito que había dentro sale volando como mariposa. Y este lenguaje simbólico procede de mi experiencia en aquel campo de concentración donde en todos los barracones los niños habían grabado mariposas. En Maidanés, todas las paredes de los barracones estaban llenas de mariposas grabadas por los niños. Yo no sabía en aquel tiempo que los niños lo saben todo. Ahora lo sé por mi experiencia con pacientes moribundos. Cuando este envoltorio está tan estropeado y ya no puede vivir, libera a la mariposa. Ese es el auténtico ser interior. Cierro la comilla. En cuanto al diseño del material didáctico en sí, que es este que le presento, elegimos como modelo la mariposa monarca. Tras el estudio de sus formas y colores, procedemos a la creación de la imagen. Por otra parte, de una manera transversal, con esta propuesta conoceremos también algo más de la cultura mexicana a través de la mariposa monarca y algo más de la mariposa monarca a través de la cultura mexicana. Con este material nos acercaremos al arte, la cultura y las tradiciones de un país de referencia en cuanto a la cultura de la muerte se refiere. Método. Según Herrán, hay que tomar conciencia del sentido real de la muerte, trabajando los 4 conceptos básicos: finitud, fin de la vida; universalidad, todas las personas mueren y pueden hacerlo en cualquier momento, incluso yo y ahora; irreversibilidad, el que muere no regresa más; e inexorabilidad, nadie, absolutamente nadie, escapa a la muerte. También de manera transversal proponemos abordar el tema de la infancia, ya que, como nos comenta Galeano, abro comillas, en América Latina los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes en América Latina mueren 100 niños cada hora.
por hambre o enfermedad curable. Pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos de esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños son en su mayoría los pobres y pobres son en su mayoría los niños, y entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata, casi nunca los escucha y jamás los comprende. En la segunda parte de la propuesta recordamos a García Lorca con la recreación de la mariposa Cleopatra o limonera. ¿Qué es esta? Hay un poco de diferencia entre la monarca y la mariposa limonera. Especie que aparece descrita en su poema infantil Mariposa. Tomando como hilo conductor este poema, la propuesta nos permitirá reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, la infancia, el arte y la muerte. Y volvemos a citar a Galeano. Abro comilla. Día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tienen atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Y cierro la comilla. Resultados. La experiencia piloto la hemos llevado a la práctica en este curso académico en la Facultad de Formación del Profesorado con un grupo de estudiantes del grado de maestro de Educación Infantil, desde la asignatura de Expresión Artística en Educación Infantil que se imparte en el séptimo semestre. La actividad se desarrolla durante los meses de septiembre y octubre en 4 sesiones de 2 horas de duración cada una de ellas, y consistirá en realizar 2 mariposas de papel, monarca y limonera. A través de esta experiencia, los alumnos desarrollan las capacidades de concentración, habilidad necesaria para el ejercicio de coloreado y plegado. Por otra parte, con esta actividad desarrollamos algunas competencias básicas del área de expresión plástica, como por ejemplo, la expresión plástica, como por ejemplo el conocimiento y la interpretación de las imágenes. En cuanto a las competencias del título de maestro, en educación infantil trabajamos las siguientes: dominar las técnicas de observación y registro, promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural, saber utilizar el juego como recurso didáctico o elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión plástica. En conclusión, el conjunto del alumnado valoró positivamente la propuesta. Cito algunos de los comentarios. Se trata de un nuevo recurso a través del cual hemos conocido otras culturas. La técnica del coloreado y plegado es una actividad muy relajante, sencilla, económica y útil para momentos de esparcimiento. Es un método novedoso en el que hemos relacionado varias disciplinas de conocimiento y nos cuentan que nunca habían trabajado técnicas de papiroflexia y les han parecido sencillas, divertidas y a la vez educativas. Con esta actividad han descubierto la poesía infantil de Lorca. En cuanto a la exposición de los trabajos, la decisión fue unánime y todos ellos optaron por echar a volar su mariposa para dejarla ir. Concluimos con una frase de Osa: el cuerpo siempre ha estado formado por cosas inertes, materiales. Es la conciencia que hay en su interior y que irradia desde todo lo que constituye el cuerpo lo que hace que parezca vivo. Bueno, continuamos. El siguiente ponente es Francisco de Paula Rodríguez Miranda, con la ponencia Los Centros de Educación Infantil y Primaria de Andalucía y Extremadura, una oportunidad para el empoderamiento femenino. Muy bien, buenas tardes. La comunicación, como bien ha dicho Soledad, lleva por título Los Centros de Educación Infantil y Primaria de Andalucía y Extremadura, una oportunidad para el empoderamiento femenino. La comunicación está presentada por María Dolores Rodríguez Pérez, Prudencia Gutiérrez Esteban y yo.
La comunicación es una reflexión sobre un tema que actualmente se está dando en algunos centros, prácticamente la mayoría de los centros educativos, tanto de Andalucía como de Extremadura. Muy bien. Algunos de los temas que vamos a trabajar fundamentalmente son mujer, TIC, brecha digital, ¿vale? Y daremos algunas reflexiones finales sobre este tipo de relaciones que se establecen entre estos tres temas, ¿no? Al principio, cuando hablamos de tecnología de la información y la comunicación, todo el mundo conoce ya esta expresión, ¿no? Estamos hablando que en las escuelas de infantil primaria, tanto de Extremadura como de Andalucía, estamos hablando a principios de 2000, 2003, 2002 aquí en Extremadura, se equipan escuelas, ¿vale?, para que empiecen a trabajar con los ordenadores en las aulas, ¿no? Como dice Dutton, pues verdaderamente son importantes. Algunas de las últimas reflexiones que tienen algunos teóricos hablan de que el 50% de los futuros trabajos dentro de 30, 40 años aún no se conocen, pero lo que está claro es que van a estar relacionados con los dispositivos digitales. Los centros educativos en realidad son espacios privilegiados para capacitar ante una sociedad que está constantemente cambiando. Y Anthony Giddens habla sobre eso, ¿no? Dice cómo es un mundo desbocado, de cambio constante y una escuela que está anquilosada. Entonces, para una sociedad cambiante necesitamos una escuela dinámica y los dispositivos digitales nos pueden ayudar a hacer las dinámicas, ¿vale? La anterior ponente hablaba también de la creatividad, ¿no? Con el área, digamos, de las artes plásticas, ¿no? También es necesario. Para ser dinámico necesitamos poder cambiar cosas, pero también innovar en esa ser creativos, ¿no? En la resolución, en la toma de contacto de algunos temas y poder transformarlos, ¿no? En realidad, existen muy pocos estudios que hablen sobre el liderazgo de la mujer en la coordinación TIC, que es un elemento muy actual. Existen estudios sobre el liderazgo de la mujer en los centros educativos, en la dirección escolar, pero sobre el uso de los dispositivos digitales en las escuelas no hay estudios, hay muy pocos estudios al respecto. Claro, tenemos entonces que buscar información de por qué no existe esto. Pues esto no existe fundamentalmente, bueno, pues porque hay un vacío con relación al tratamiento que se da también a la mujer en nuestra sociedad actual, ¿vale? Sí es verdad que existe normativa sobre igualdad, existe normativa sobre TIC y educación también, existen políticas nacionales, internacionales, también regionales, que intentan ayudar, ¿no?, y apoyar para limitar esa brecha que existe en cuanto a la incorporación de la mujer a las herramientas digitales, ¿no? La mujer, hablando de mujer y liderazgo educativo, tiene muchas barreras, no solamente de tipo social, ¿vale?, también psicológicas, hay muchas barreras, ¿no? Y la propia sociedad, ¿no?, impone con un modelo centrado en el varón, modelo patriarcal, está fomentando y manteniendo esas barreras para la incorporación de la mujer al liderazgo, ¿vale? Existen grandes desequilibrios, eso ya está estudiado por distintos autores, en la propia dirección de escuelas, habiendo un 80% de mujer en el ámbito del magisterio, dependiendo de si hablamos de infantil o primaria. En infantil estaríamos hablando de un 90% de mujer y un 10% de varones, y en primaria baja esa ratio a un 70-30, ¿no? Sin embargo, están invertidas. O sea, cuando la dirección de la escuela la toma mayormente un hombre, ¿no? Y es un 60-40. O sea, actualmente el 60% de la dirección escolar está desarrollada por hombres. Entonces, existe este desequilibrio y hay que trabajar para ello. Pero si lo unimos esto a la temática de tecnología de la información y de la comunicación,
podemos ir desgranando algunos aspectos importantes también, ¿no? Sería la relación existente que tiene la mujer con relación a las TIC. Castaño habla de ello. Dice, las mujeres no se relacionan con los dispositivos digitales igual que los hombres. En estudios que hay también relacionados con el juego en los dispositivos digitales, los hombres juegan más con ordenadores y, sin embargo, las mujeres utilizan los dispositivos digitales para el uso y meterse en redes sociales. ¿Vale? O sea, hay un desequilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? También existen factores socioculturales y psicosociales, como ya había dicho anteriormente, como nos comenta Cooper. También con relación a la brecha digital de género. La importancia no estriba solamente en la primera brecha digital, en el acceso a las tecnologías, que es importante también. Regiones donde tampoco tienen mucha riqueza económica, tienen problemas en el acceso. Pero la segunda brecha digital es la más relevante, que es qué uso hacemos con esos dispositivos digitales. Ahí es donde está, digamos, el factor clave. ¿Qué estamos haciendo con esas herramientas? ¿Vale? ¿Para qué las usamos? Y ahí hay una diferencia también entre hombres y mujeres, y ahora veremos también cómo han estudiado esa brecha y cómo incluso desde el Ministerio han sacado un gráfico relacionado con ello, ¿no? Con relación a la mujer y la coordinación TIC, está claro que la figura de la coordinación TIC lleva prácticamente unos 10, 13 años, ¿no? Y desde comunidades como Andalucía se intentó desarrollar un protocolo para que la mujer se incorporara a ese liderazgo. La crisis económica provocó que muchas de esas coordinadoras TIC se fueran de la coordinación TIC porque no se exoneraba ninguna hora. Claro, toda la problemática asociada a partir de la mujer, que tiene en gran parte el peso de muchas casas, si además no se le tiene reconocido una liberación horaria, pues entonces la mujer ha ido paulatinamente en estos últimos años dejando también el liderazgo de la coordinación TIC. Claro, si no hay políticas que ayuden, que fomenten y que animen y que mantengan la posibilidad de que la mujer pueda desarrollar cargos de liderazgo, como en este caso sería relacionado con la tecnología. También es verdad que ahora veremos en alguna imagen cómo las carreras que desarrollan las mujeres, bueno, el desequilibrio existente en la coordinación TIC, estamos hablando de un 80-20. 80% la coordinación TIC es desarrollada por hombres y un 20% desarrollada por mujeres. Algunos datos del Instituto de la Mujer que avalan lo que estamos diciendo, ¿no? Pues que cerca del 54%, que es alumnado universitario, es mujer. Sin embargo, en las carreras de ciencias de la salud o en humanidades o en ciencias sociales son mayoría, con un 60 y tanto, 70% incluso. Sin embargo, en las carreras técnicas, esa pirámide se invierte y no llegan ni al 30%, o en arquitectura, menos de un 30%. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace la escuela? Porque la escuela, por todas estas personas, niñas y niños, pasan por la escuela. ¿Qué está haciendo la escuela para que esto no suceda? Pues la escuela lo que está haciendo es clasificando. Las mujeres tienen que ir para carreras asistenciales y los hombres tienen que ir para otro tipo de carreras, ¿no? Y con eso la escuela tiene que romper ese círculo vicioso. Hablamos de brecha digital. Y se dice en el Ministerio habla del uso del ordenador, ¿no? Y como la brecha digital, que es 5,4 puntos y 4,1 puntos. O sea, en 2 años, en un año, ha bajado esa brecha digital, pero sigue existiendo. O sea, 4,1 puntos más de hombres, varones, utilizan más el ordenador que las chicas. Y el uso de Internet, 5,3, como dice ahí, y ahora ha bajado, en el 2013, ahí esa brecha ha bajado y se ha quedado en 4,2, pero sigue existiendo esa brecha. Entonces, la escuela tiene que trabajar para intentar limitar lo máximo posible esa brecha digital. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que debemos de hacer? O si nosotros queremos o pretendemos construir una sociedad más equitativa, igualitaria, debemos de empezar
pues a crearla en la escuela. Tenemos que vivenciar esa equidad desde la escuela. El tratamiento que se hagan de los distintos temas, y hablamos del uso de las herramientas también, debe ser equitativo. Una escuela que integra las TIC, como dice ahí, debe permitir que las niñas se beneficien de la actual revolución tecnológica. Deben de ser un factor prioritario que las niñas sepan usar las herramientas digitales, sepan usarlas, ¿vale? Todo ello, como digo, debe de partir de la necesidad o de la necesaria capacitación efectiva de las maestras en el uso práctico de las herramientas digitales. Por tanto, las maestras tienen que estar capacitadas para que las futuras niñas también las observen como un ejemplo válido, como una buena praxis, vamos a decirlo así, que se vean reflejadas y como nosotras también somos capaces de poder dominar las herramientas digitales, ¿no? Por tanto, es necesaria una formación TIC, claro que lo es, donde se muestre también las consecuencias negativas que tienen para las chicas su no incorporación a la sociedad del conocimiento. El quedarse aisladas de esta nueva sociedad va a impedir que posteriormente puedan alcanzar trabajos relacionados, como hemos dicho al principio de la comunicación, con un 50% del trabajo que aún no se conoce y que dentro de 40 años estará ligado a las herramientas digitales. Finalmente, es necesario mostrar ejemplos en positivo de mujeres que dominen las herramientas y esos ejemplos se muestren en las escuelas, ¿vale?, para que las niñas se empoderen o tengan la capacidad y tengan el reflejo válido de otras mujeres que dominen las herramientas. Sin más, muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición. Por mi parte, comentar que me han parecido muy interesantes las comunicaciones. En primer lugar, la de Juana, a través de la educación artística, con la simbología de la metamorfosis de la oruga a mariposa, para tratar este tema de la muerte, que para nuestra cultura y tradiciones pues no lo tenemos tan normalizado, sobre todo desde pequeños, entonces me ha parecido muy interesante. Y la de Francisco de Paula, bueno, el empoderamiento de la mujer hacia futuras profesiones que van a existir, y si no, desde hoy en día no se pone pie a esto, seguirá estando siempre la brecha entre la desigualdad de profesiones entre varones y mujeres. Entonces, bueno, lo he visto muy transgresor, puesto que te está adelantando a un futuro que va a llegar, tarde o temprano, cada vez más pronto que tarde va a llegar. Entonces, han estado muy interesantes las dos comunicaciones. Por lo demás, ya hemos terminado, concluimos esta sesión y damos por finalizada el congreso de hoy. Muchas gracias.